Hola Lore, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Alejandro Armas, estoy con mi amiga Milena Espinosa. Somos estudiantes de la ESFO, de la Escuela de Formación de Tecnólogos de la Politécnica Nacional. Venimos a hacerte una entrevista acerca de la materia de emprendimiento. Queremos que nos ayudes a resolver algunas dudas que tenemos. Entonces, primero empecemos por tu nombre, en qué te desempeñas, en dónde estás trabajando en este momento. Ok, mi nombre es Lorena Tutín, actualmente me desempeño como asistente de desarrollo organizacional y estoy trabajando en Aglomerados Cotopaxi. Ya, listo. Te voy a hacer una serie de preguntas en este momento. Quiero que todo lo que nos puedes decir al respecto, nos lo digas, ¿sí? Sin problema. Ujú. Entonces, primero, cuéntame más o menos cuánto personal tienen en la empresa en la que estás en este momento. Bueno, yo soy nueva y según tengo entendido, son aproximadamente 500 personas, un poco más. Ujú. Ya. ¿Tú crees o cuál es la dificultad que se les ha dado para poder conseguir pasantes para la compañía? Ah, ok, la disponibilidad de tiempo, primero porque en la empresa están laborando de manera presencial, entonces no todos los chicos que están en semestres que son, digamos, de quinto a noveno semestre, cuentan con esa disponibilidad de tiempo. Algunos asisten a clases presenciales, entonces se les dificulta. Los horarios también son un poquito complicados. Por ejemplo, en el tema de talento humano, más ahí en lo que es en la Universidad Central, en la técnica de Ambato, entonces por la ubicación de la empresa es un poquito complicado. Ujú. Ya. ¿Y cuáles crees que son los aspectos que más se toman en cuenta para contratar a un pasante? Para contratar un pasante, desde mi punto de vista es importante las ganas de aprender, que sea una persona proactiva, que sea empática en el tema de talento humano. Es súper importante que sepa trabajar con personas, eh, que sea asertiva también. Esos son los aspectos, bueno, desde mi punto de vista que yo considero más importantes para ser pasante. Ya. Eh, ¿Por qué medios son los cuales ustedes contactan a los pasantes? ¿Cómo lo están haciendo? Generalmente por LinkedIn, también referidos y por los canales de algunas universidades con las que tenemos contacto. Ya, ahorita que me dices eso, a ver, ¿ustedes qué prefieren? Por ejemplo, una persona que venga, no sé, de una universidad o que sea referido de alguien que ya hizo pasantías. Eh, es indistinto, o sea, es muy diferente. En mi caso, en lo personal, a veces choco mucho con el tema de la empresa, porque, o sea, para mí es importante, perdón, independientemente de que venga referido o que haya hecho prácticas en otro lado. Yo sí valoro mucho el tema de las ganas de aprender de los chicos, entonces es por eso que trato de difundir masivamente, por decirlo así, los anuncios para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y en base a eso encontrar a la persona que sea más idónea de acuerdo a las actividades, ya que también es importante tomar en cuenta que hay chicos, por ejemplo, en el tema de pasantes de TI. En los pasantes de TI hay chicos que les gusta mucho la programación. Y si yo tengo un puesto y sé que el chico solamente va a hacer el tema de asistencia de usuarios, entonces se me va a quemar un chico que le gusta mucho el tema de programación y por más que sea bueno. Entonces es importante ver esas características y a veces no siempre obtenemos eso de las personas que son referidas. Entonces es un poquito que como que sí publicarlo de manera masiva para poder llegar a que la persona se sienta bien en el puesto, ya que ese es el papel de las personas que estamos en talento humano. Ya, en la empresa en la que tú te desenvuelves, ¿cuentan con una persona encargada de reclutar pasantes? O sea, para esa actividad No, solamente. no. Todos los contratos, o sea, todos los requerimientos de personal pasan por el área de desarrollo organizacional, quienes son los encargados de ejecutar el proceso de reclutamiento. Ujú. Ya. ¿Crees que existe algún medio más eficiente para poder contactar a los pasantes? Sí, sería súper importante que se pudiera realizar, bueno, sí existen los convenios, pero
pero sería súper importante que se lleguen a las universidades y se pueda publicar ahí, ya que ahí llegan más personas. A veces ni por más que utilizamos todos los medios digitales, podemos llegar a varias personas que tal vez están necesitando ocupar ese puesto. Entonces sí sería importante tal vez tener esos contactos dentro de las universidades para que ellos los publiquen en carteleras o en páginas oficiales. Ya, perfecto. Pasemos un poquito al tema de lo que gana un pasante. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ganan los pasantes? ¿Crees que deberían ganar más? Bueno, depende mucho de las actividades que realizan los pasantes. O sea, hay lugares, o sea, empresas en donde nada más van al archivo, a hacer bases de datos o a veces solamente contratan pasantes por cumplir con la ley. Entonces, sí varía mucho de eso. En cambio, hay otros lugares en donde un pasante prácticamente hace el papel de un asistente. Entonces, eso es súper, debería ser un poco más valorado. Yo antes había hecho pasantías en las cuales a veces pasaba más de 8 horas diarias. Entonces llevaba como que 3 procesos de selección en el mismo día. Entonces como que no era el sueldo el equitativo, bueno, el sueldo justo en relación a las actividades que se realizaban. Entonces, yo sí considero que es muy bajo los 133,33 centavos que están declarados por ley. Debería ser un poco más y reconocerle más y explotar todo el potencial que tiene el pasante, porque de hecho adquieren conocimientos súper nuevos y pueden llevar varios conocimientos actualizados a las empresas y aportar mucho. Entonces, eso debería valorarse. Ya. A ver, tú que estás en este medio, que ya te desenvuelves ya debes de tener contactos en las mismas áreas en otras empresas. ¿Tú sabes de otros métodos que apliquen otras empresas o otros reclutadores para conseguir pasantes? Sí, hay otros procesos, o sea, depende de la empresa, ¿no? Hay procesos que son más rígidos para los pasantes y otros que son más light, por decirlo así. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Tool. Ellos para reclutar los pasantes hacen como que 3 entrevistas. De hecho, en la tercera entrevista estás en un assessment center para evaluar las competencias del pasante. Entonces, depende mucho de la empresa, en los procesos que lleve a cabo para contratar un pasante. Hay empresas que son más, más accesibles, por decirlo así, pero hay otras empresas que los procesos sí son más rígidos. Ya, listo. Nos decías que ustedes utilizan más que nada medios digitales, ¿no? Para Ujú. los pasantes, ¿no? ¿En cuál es la que más han tenido éxito? ¿Cuál es la que más les ha ayudado a ustedes en este? Aglomerados Cotopaxi, el Indy. Ujú. Es el que más nos ha aportado. Ya. Yo estaba con una interrogante. ¿Tú qué crees? Por ejemplo, yo, en el momento cuando yo hice pasantías, por ejemplo, yo llegué a la empresa, Recursos Humanos me puso a un tutor, pero después de eso, Recursos Humanos ya ni siquiera me preguntó si estaba a gusto, si es que, ¿cómo se desenvuelve tu empresa en ese caso? O O sea, sea, en este caso sí, las puertas siempre están abiertas, pero hay varias actividades como para estarse centrando en algo que para mí, o sea, es súper importante preguntarle a la persona cómo se siente. De hecho, en el anterior trabajo en el que estaba, siempre era reglamentario, aunque sea ya pasada la semana, preguntarle al pasante cómo está, cómo se siente, si tiene actividades o no, porque hay veces que solamente, como te había mencionado, son reglamentarios y contratan al pasante y lo dejan ahí, no le dan ni siquiera actividades y el pobre buscando, o sea, qué actividades hacer. Entonces, acá igual, cada vez que pasamos con los chicos o los vemos, les preguntamos cómo están y eso, si están bien, se sienten bien, tienen actividades, van aprendiendo y eso es lo que se les pregunta. Uh-huh, tú nos contabas acerca de tu experiencia cuando fuiste pasante. ¿Nos podrías uh-huh. decir qué crees que fue lo más complicado para conseguir la pasantía? ¿Qué es que se te dificultó más? Bueno, en la pasantía en la que fue más fructífera para mí, no fue de hecho tan complicado, porque bueno, yo había participado en un proceso de selección de familias Ancela, y bueno, y gané este proceso de selección. La cuestión era que en la universidad, bueno, la central siempre ha sido bastante burocrática, entonces no me dieron la carta de pasantías.
y este era un documento reglamentario para esta empresa para poder contratar al pasante. Entonces ahí ya no pude ingresar a familia. Entonces después ya encontré una pasantía en una empresa de guardias de seguridad. Y ahí iba, bueno, como ahí tenía una cultura un poquito extraña. Entonces ellos como que decían, ah, el pasante solamente al archivo, el pasante no sabe nada, el pasante no debe saber nada, y era así. Entonces, ahí estuve como que un mes hasta que justo nos mandaron a teletrabajar en esta empresa y recibí una llamada y era la persona que me contrató ya y había pedido referidos a familia. Entonces ahí pasaron mi hoja de vida y me dijeron que sí quería trabajar con ellos, me comentaron a qué se dedicaban y eso. Y entonces a mí me pareció bastante atractiva la oferta y les dije que sí. Y para mí, o sea, no fue tan complicado, pero sí he visto casos que han sido bastante complicados, que las empresas realmente les cierran las puertas a los chicos y sí. Uh-huh. Ya. Si es que nosotros te dijéramos que conocemos un método novedoso para poder reclutar pasantes, ¿tú estarías dispuesto a probarlo? Claro, sí, Porque depende de la metodología que manejen. ya, Ajá, en entrevista anterior que hicimos nos dijeron que no era tan fácil como todos suponen el reclutar un pasante. Pero ya. no pude entender bien por qué o a qué se refería con él. No es tan sencillo. Depende de mucho. Justamente yo creo que depende mucho, ni por más que tengas la formación en psicología industrial, en recursos humanos, en lo que, en todo, bueno, todo lo que tiene que ver con talento humano. Depende mucho de la persona que recluta, que realiza prácticamente todo el proceso de selección. En mi caso, por ejemplo, o sea, yo te digo, con una persona ya puede, cuando hablas con una persona ya te das cuenta si es pilas, tiene ganas de aprender, es proactiva y te da mucho. Entonces, o sea, para mí no es tan complicado. Lo que sí se me hizo alguna vez complicado es conseguir pasantes de TI, justamente porque los chicos de TI es como que les llama mucho la atención el tema de programación y todos los que había reclutado les entrevistaba y eran chicos súper pilas, pero les gustaba la programación, pero yo sabía que si les ponía a hacer atención al cliente, help desk, no me iban a rendirse, me iban a quemar y iba a ser mal para ellos y no iba a ser bueno. Entonces, lo que sí se me hizo complicado es los pasantes de TI. De ahí este tema de las cartas de pasantía, ves que la universidad, bueno, eso más sucede con la central porque siempre maneja sus procesos burocráticos. De ahí no es tanto, o sea, yo lo publico por todo medio y de ahí pido que me ayuden a publicar y así para que se pueda difundir masivamente, por decirlo así. Ujú. Pero si hay un método sería excelente. Ya. Al respecto a esto que dices de TI, porque nosotros estamos dedicados a lo que es TI, o sea, yo soy Ajá, programador. claro. Entonces, bueno, pero yo sí mis prácticas las hice literalmente en Helpdesk y no me sentí mal tampoco. Me pareció muy, o sea, ese sí difiero porque sí es verdad que es como que nos queremos dedicar a la programación porque es lo que más nos gusta, pero no está mal tampoco empezar por Helpdesk, o sea, ayuda bastante, se aprende demasiado. Yo sí aprendo Claro. muchísimo, entonces Ujú. sí deberías darles chance de vez en cuando. No, sí, o sea, no es tanto ese de decirles no ni nada, ¿no? Pero sí es el hecho de que, o sea, uno les hace preguntas que más o menos se enfocan en servicio al cliente y dice, no, o sea, a mí me gusta la programación. Y entonces, en mi experiencia contratando bastante de TI, pasó eso, o sea, tenía dos chicos que sí rendían para atención al cliente y dos que más se enfocaban en la programación. Entonces, lo que hice es igual, o sea, no descartarlos desde el inicio, porque quien elige es el jefe inmediato superior, quien va a trabajar con ellos. Entonces, lo que hice es pasarle la terna, pero sí enfocando, especificando que tal persona prefiere hacer tal o cual cosa, tal o cual actividad, y lo mismo con todos. Entonces, prácticamente nosotros no somos quienes decidimos si él sí, él sí, él sí o él no, pero sí, o sea, enviamos los hallazgos que tenemos en cada persona. Ah, o sea, como quien dice, o sea, ustedes se encargan como de conseguirlos y el jefe de área, me imagino, es el Exacto, entrevista para decir si es que puede o no puede. sí. Por ejemplo, digamos, tú eres jefe de TI, tú nos mandas un requerimiento que necesitas un pasante de TI. Ya, nosotros como desarrollo organizacional
lanzamos el proceso de selección, empezamos con el proceso de reclutamiento, ya tenemos varias hojas, filtramos a las personas que se ajustan a los requerimientos. Entonces ahí, digamos, me enviaron 20 hojas de vida. De las 20 hojas de vida, 7 personas se ajustan a los requerimientos que tú como jefe inmediato superior nos estás solicitando. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos acercamientos con esas personas que se ajustan y de ahí ya van filtrando. Entonces, van menos personas. En base a, digamos, ya quedan 4 o 5 personas, se hace un informe de cada persona, los hallazgos que tuvimos, a qué se dedican, dónde viven y todo, de acuerdo a los formatos que maneje cada empresa. Entonces, ese formato se lo pasa al jefe inmediato superior, quien es que ya depende de él si él lleva a cabo otra entrevista o simplemente con el informe ya él selecciona a la persona. Entonces, él te dice, quiero una entrevista o quiero a esta persona y ya. Entonces, es el jefe inmediato. Nosotros, como talento humano, no decimos, sí, él entra, él no entra. Ajá. Ah, perfecto, eso no lo sabía. Listo, Lore. No, sí, es así. Muchísimas gracias, nos ha ayudado un montón con muchas dudas que teníamos, muchas dudas que nos empezaron a surgir en este momento. La verdad te agradecemos mucho. No sé, es que Emilia tiene alguna pregunta para ti. No, bueno, muchas gracias. Hemos aprendido y ya no vamos a dedicarnos solo a la programación. Ah, sí, sean más amplios. En las entrevistas al menos es importante. Bueno, de hecho, los chicos que yo recluté aquella vez, sí fueron como un poquito reservados y como que decían, no, yo solo quiero eso. Y lo importante en las entrevistas, y sí, es una recomendación que digan que tienen ganas de aprender. Bueno, al menos yo sí valoro mucho eso en los chicos porque creo que la experiencia te enseña lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero lastimosamente todas las organizaciones son diferentes. Es un mundo nuevo y es un nuevo aprendizaje. Entonces es súper importante que la persona tenga muchas ganas de aprender porque siempre va a seguir aprendiendo. Si no aprendes, lastimosamente te vas quedando atrás y no. Entonces yo sí creo que es súper importante y para mí es la más importante. ¿Tiene ganas de aprender? Vamos. ¿Es todo terreno? Vamos. Ajá. Eso es bueno tomar en cuenta siempre. Siempre se Sí. aprende bastante. Listo, muchísimas gracias, Lore. Te agradecemos. Listo, Alejandro. Estés muy bien. Igual a ustedes les deseo muchos éxitos, que les vaya súper bien y ya saben, en las entrevistas ahí súper pilas y abiertos a todo. Muchísimas Muchas gracias.